Hola queridos amigos del Doctor de los Pies. Hoy vamos a tener un programa en donde vamos a hablar del dolor. Vamos a hablar del dolor en las extremidades inferiores. Vamos a hablar del dolor en las piernas. Vamos a hablar del dolor en los pies. ¿Por qué nos duelen los pies? ¿Por qué nos duelen las piernas? ¿Qué es el dolor? ¿Cómo se transmite el dolor? ¿Cómo llega? ¿Cómo se interpreta el dolor? O hay situaciones en donde el dolor no se interpreta de una manera adecuada cuando ocurre en las extremidades inferiores. El dolor nosotros lo transmitimos a través de las fibras sensitivas. Existen diferentes tipos de receptores que se encuentran en la piel y estos receptores pues llevan pues la información a los cuernos posteriores de la médula espinal. Desde la médula espinal a través de un fascículo que se llama fascículo espinotalámico, pues llega pues a lo que son las áreas de los núcleos basales y ahí es donde se interpreta pues el dolor. Cuando nosotros pisamos, por ejemplo, un clavo, cuando nosotros pisamos una brasa caliente, pues esa información va rápidamente al cerebro y se produce un mecanismo reflejo que hace que nosotros pues quitemos el miembro, que quitemos la pierna, que quitemos el pie del lugar en donde se nos está produciendo pues el dolor. Entonces el dolor es un mecanismo de defensa. No podríamos vivir sin dolor. Si nosotros no sintiéramos dolor en las piernas y en los pies, pues nos produciríamos heridas, nos produciríamos traumatismos y no nos daríamos cuenta. Es decir, no podríamos chocar con una mesa, rompernos un dedo y no sentir absolutamente nada. Imagínense ustedes si es posible vivir sin dolor. Tenemos que tener sensibilidad, tenemos que sentir el dolor en las piernas y en los pies para nosotros pues poder vivir, para nosotros poder existir. Si no, nos heriríamos a nosotros mismos. Cuando hablamos del dolor en el pie, nosotros dividimos el pie en diferentes partes. ¿Por qué? Porque en cada parte del pie se encuentran estructuras específicas que podrían estar pues inflamadas, que podrían estar rotas, que podría existir alguna condición que las esté irritando y por medio de ese sentimiento que es el dolor, pues nosotros podemos pues tener esa alarma de que algo pues anda mal en nuestras piernas, que algo anda mal en nuestros pies. Entonces dividimos el pie en la parte del talón o la parte del calcáneo. Tenemos la parábola metatarsiana, en donde se une el pie con los deditos. Tenemos la parte del arco longitudinal. Tenemos la parte lateral del pie, la parte medial y el tobillo. Vamos a ir explorando cada una de estas partes y vamos a ir definiendo cuáles patologías nos pueden producir dolor. Tenemos en la parte calcánea, donde está el talón, donde está el calcáneo, la gente le dice también calcañal, que ahí en la parte plantar tenemos diferentes tipos de estructuras. Están ahí pues una muy famosa que es la fascia plantar. Cuando la fascia plantar se degenera, cuando la fascia plantar se inflama, cuando la fascia plantar se rompe o se desgarra, pues todas estas condiciones pueden producir dolor. Los tratamientos para las inflamaciones, los desgarros, las roturas y las degeneraciones son completamente diferentes. Por eso, cuando el médico le llega a un paciente, una persona que tiene dolor en el talón, el médico tiene que hacer una evaluación exhaustiva para poder determinar cuál de estas condiciones le está ocurriendo a la fascia plantar y si es la fascia plantar la causa del dolor. También en el talón nosotros encontramos que un nervio muy importante de la pierna, un nervio muy importante del pie, se ramifica exactamente ahí en el talón. Produce 3 ramas muy importantes. Son las ramas
pues una que se llama rama medial o nervio medial plantar, una que se llama rama lateral o nervio plantar lateral, y la rama calcánea, que es el nervio calcáneo. Si una de estas ramas nerviosas se irrita o se inflama, también nosotros podemos sentir dolor en esta área. El dolor por la irritación de un nervio, pues es muy característico. Se diferencia del dolor de una estructura como un ligamento, el hueso o un músculo, en que el dolor del nervio casi siempre es un dolor lancinante o un dolor quemante o un dolor que es como si fuera una cuchilla que te pasaran por el área. Así es el dolor cuando se produce una irritación pues de un nervio. Señores, vamos a hacer una pequeña pausa para que continuemos con este interesantísimo tema. Señoras y señores, continuamos con el doctor de los pies y hoy estamos hablando del dolor. Vimos cómo existen dolores que pueden producirse en el pie y dolores que se pueden producir en la pierna. Y dividimos el pie en diferentes partes para hacer una clasificación, para identificar estructuras y poder hacer un buen diagnóstico. Y si hacemos un buen diagnóstico, pues tenemos mucha posibilidad de dar también un buen tratamiento. Nos quedamos en el que el dolor de las inflamaciones de los tendones y de los ligamentos, pues es diferente al dolor de los nervios, y que ahí en el talón, un nervio muy importante que se le llama nervio tibial posterior, se divide en 3 ramas, y que ese dolor puede ser quemante, ese dolor puede ser punzante, lancinante, como si te pasaran una cuchilla por el talón. También en el talón nosotros podemos tener dolor por la inflamación de bursas. Tenemos la bursa plantar calcánea y tenemos también la bursa dorsal calcánea. Y cuando se inflaman una de estas dos estructuras, pues nosotros también vamos a sentir dolor, especialmente cuando estamos mucho tiempo de pie o cuando realizamos actividades deportivas. También podemos tener dolor por contractura de los músculos, especialmente por los músculos intrínsecos de la planta del pie. Los músculos de la planta del pie a veces se producen irritaciones en ellos y se produce ahí una contractura que puede también producirnos dolor en el calcáneo. También las fracturas del calcáneo pueden producir muchísimo dolor, casi siempre se acompañan de un traumatismo, y en personas que sufren de osteoporosis o que tienen condiciones óseas, las fracturas del calcáneo pueden ser de una manera espontánea. También en los corredores y los atletas de alto rendimiento tenemos que sospechar en el dolor del talón, tenemos que sospechar que podría ser pues una fractura. Entonces el médico tiene que estar atento a todas esas cosas para determinar por qué está doliendo el talón. Ahora vamos a pasar a la parte más anterior del pie, que es la parte en donde se unen los deditos con el pie. Nosotros por debajo a esto le llamamos la parábola metatarsiana o el arco no longitudinal, el famoso arco que todo el mundo habla. Este es un arco transversal, es un arco que lo forma la cabeza de los metatarsos. Le llamamos parábola metatarsiana, y aquí pues nosotros podemos tener diferentes tipos de condiciones. Las más comunes pues son las inflamaciones de los nervios interdigitales. La inflamación de los nervios digitales, nosotros le llamamos también neuroma de Morton. También aquí podemos tener pues una degeneración de la cabeza de uno de los metatarsos, y a esto le podemos llamar necrosis avascular o enfermedad de Friedreich. Le podemos llamar también. También podemos tener pues inflamación de la cápsula articular, y a esto le llamamos pues entonces una capsulitis. También las artritis, especialmente la artritis reumatoidea,
la artritis gotosa y la osteoartritis puede tener manifestaciones en esta articulación metatarso-falángica, ahí en la parte de los metatarsos. Esas son de las condiciones pues más comunes. El tratamiento inicial, cuando nosotros identificamos estas situaciones, el tratamiento inicial se hace con reposo del área. Nosotros utilizamos un tipo de calzado que reposa toda la parte anterior del pie. El paciente apoya en el talón y esto ayuda muchísimo para el dolor. También se utiliza mucho para el dolor y las inflamaciones el frío. Una botellita congelada, usted la congela en el freezer, pues la coloca en el piso y usted se da un masajito ahí en la planta del pie y esto pues ayuda a lo que es la inflamación pues de la cápsula articular o de las capsulitis en el área de los metatarsos. También nosotros podemos ver pues que cuando tenemos inflamaciones de los nervios podemos acompañar los tratamientos con diferentes tipos de sustancias y de medicamentos. Por ejemplo, los nervios irritados, los nervios inflamados, se utiliza muy frecuentemente la duloxetina, la pravastatina, la duloxetina, la lírica y la gabapentina. Se utilizan mucho para las inflamaciones de los nervios y los dolores de los nervios, especialmente el neuroma de Morton. También utilizamos la vitamina B12, que es una vitamina neurotropa que puede desinflamar el nervio. También podemos inyectar alcohol deshidratado. Otros médicos inyectan esteroides y a veces acompañamos pues de diferentes tipos de terapias. Ponemos la vitamina, ponemos una pregabalina o una gabapentina y damos también terapias físicas o terapias magnetoeléctricas para el dolor de la inflamación de los nervios interdigitales. Señores, vamos a hacer una pequeña pausa y continuaremos con este interesantísimo tema. Señoras y señores, continuamos con el doctor de los pies y hoy estamos hablando del dolor. Estamos hablando del dolor en las extremidades inferiores y hemos dividido el pie en diferentes partes. Hemos dividido el pie, los dolores en el talón, ya vimos los dolores también en la parábola metatarsiana, donde se unen los deditos con el pie, especialmente en la parte plantar, y ahora vamos a ver el dolor de los dedos de los pies. ¿Por qué los dedos de los pies pueden doler? Pues una de las causas más frecuentes pues, es lo que nosotros le llamamos los traumatismos. Un trauma cerrado, un trauma abierto, un trauma en la uña puede producir pues dolor. Siempre en la historia clínica nosotros interrogamos al paciente, interrogamos a la persona con respecto al dolor, pues si ha recibido un trauma. Puede ser un trauma directo o puede ser un trauma indirecto. Indirectamente es una persona que se dedica a correr, una persona que se dedica a caminar y de un momento a otro los deditos se le inflaman, las uñas se le ponen medias negruzcas. Ahí nosotros pensamos que es un trauma por fricción. A veces los zapatos están muy apretados o a veces están muy flojos, el pie se mueve dentro del zapato y al momento de correr o de caminar pues se traumatiza la punta de los dedos, se traumatizan las uñas. Una de las causas más frecuentes del dolor en los dedos de los pies pues es específicamente las uñas encarnadas. Luego la gente le dice también las uñas enterradas. Las uñas encarnadas, que la mayoría de las veces es por un mal corte de la uña. Si usted corta mal la uña, si usted corta las uñas en las esquinas, pues existen posibilidades de que la uña, pues a medida que vaya creciendo, pues empiece a producir dolor y empiece a producir molestia. Cuando esta molestia pues se presenta, la gente normalmente pues trata de remover un poquito la uña y empieza a meterse cosas por ahí y lo que hace es que se mete bacterias y termina en una infección que nosotros le llamamos paronychia.
También nosotros tenemos deformidades de los dedos que pueden producir mucho dolor, y es el famoso dedo en martillo. Es cuando los deditos se van pues inclinando hacia abajo, la punta del dedito se mueve hacia abajo. Ahí se produce una callosidad por esa deformidad del dedo, por ese dedo en martillo, se produce una callosidad que puede ser sumamente dolorosa. Los dedos en martillo son muy frecuentes. A veces estos dedos en martillo se producen por condiciones biomecánicas. Otras veces se producen pues porque la persona utiliza zapatos muy estrechos en la punta o zapatos pues muy pequeños para el pie que tiene. Usted tiene que siempre revisar el tamaño del calzado. No todos los números corresponden al tamaño de su pie. A veces las marcas tienen variaciones en las numeraciones y en el tamaño. Por eso es bueno medirse los calzados, especialmente en las tardes. Cuando usted va a comprar un calzado, no lo compre por la mañana, cómprelos en las tardes, porque en la tarde es que su pie está pues más grandecito, está más inflamadito. En las tardes pues ya se ha acumulado líquido, ha pasado todo el día y el pie está un poquito más grandecito que por las mañanas. Entonces, si usted se compra un zapato muy estrecho, pues puede sufrir de esta condición que es el dedo en martillo. La gente que tiene dedos en martillo puede tener dolor en el extremo más distal del dedo, también puede tener dolor en la parte dorsal, se forma ahí una callosidad que nosotros le llamamos eloma mol, que puede ser doloroso y no doloroso. Los dedos en martillo, los dedos en garra o los dedos en masa, como estamos viendo ahora en las imágenes, todos ellos van a producir mucho dolor en el extremo más distal, en la parte dorsal, especialmente cuando utilizamos zapatos muy estrechos en la punta. De hecho, uno de los tratamientos para los dedos en martillo, los dedos en masa y los dedos en garra, tratamiento conservador, claro está, es utilizar zapatos más anchos en la punta, que tengan una bóveda pues mucho más alta, para que el dedo no roce en esas áreas y no le produzca dolor, no le produzca molestia. También el hallux abductus valgus va a ser una causa importante de dolor, ¿Por qué? Porque ese dedo empieza a deformarse, es una deformidad progresiva, que es el primer dedo, el dedo grueso del pie, va produciéndose una protuberancia como una totumita en la parte más medial, y esa protuberancia empieza a rozar con los zapatos y empieza, pues entonces ese dedo, que es el más fuerte del pie, empieza a deformar los otros deditos, convirtiéndolo en dedos supraductos, en dedos en masa o en dedos en garra. Señores, espero que hayan disfrutado de este programa de hoy. Se nos terminó el tiempo, pero haremos una segunda parte en el próximo programa para hablar de otras condiciones que también nosotros vemos en las extremidades inferiores y que pueden producir muchísimo dolor. Muchas gracias y será hasta la próxima con el doctor de los pies.